Cordial saludo para todas y todos. Bienvenidos a nuestra clase del día de hoy del curso Higiene y Manipuladores de Alimentos. Higiene y Manipulación de Alimentos. Nuestro tema de hoy, control de plagas y roedores. Vamos a hablar de lo que son los roedores, las moscas, las cucarachas. Este programa debe incluir erradicación y prevención, pero para poder hacer ese control de plagas y roedores es necesario conocer los hábitos que tienen estos animales para poder mirar la forma como nosotros podríamos erradicar. Hay unos principios básicos de control de plagas y es, por ejemplo, minimizar la presencia de plagas en el área de proceso, llámese el restaurante, llámese la cocina, el área de servicio. Hay que hacer un plan de prevención y erradicación, hay que hacer la aplicación de sustancias químicas, pero ojo, la resolución 2674 dice que la aplicación de sustancias químicas para control de plagas la debe hacer un agente externo que esté debidamente certificado en esa actividad. Ojo, recuerden que está prohibido tener en el área de proceso, en la cocina, en el restaurante, en el área de servido, sustancias químicas, ya lo hemos hablado, porque puede generarse un accidente y una intoxicación. También es importante conocer las plagas, como les estaba comentando, sus hábitos para poder eh, saber cómo podemos, qué acciones tomar para evitar que estén con nosotros. Hay que mirar qué se puede hacer para no dejarlas entrar. Ellas no van a entrar si nosotros no les tenemos las condiciones que a ella les gustan. Entonces hay que mirar qué debemos corregir o qué debemos hacer para no dejarlas entrar. También es importante no dejarlas anidar y tampoco dejarles alimento, porque de manera inconsciente nosotros les dejamos alimento y por eso es que ellos se amañan con nosotros. Tenemos que hacer un diagnóstico inicial de las plagas y revisar, hacer un chequeo para mirar su lugar de ubicación, hacer campañas de erradicación, eliminar nidos, buscar madrigueras y eliminarlas, mantener la higiene y el orden. Si nosotros mantenemos higiene y orden, ellos no se van a bañar con nosotros porque no les gusta ni la higiene ni el orden. Hay que tener medidas preventivas, control de ingreso, nidos y alimentación. Entonces hay que mirar cómo, por dónde pueden estar ingresando, dónde se pueden estar haciendo sus nidos y cómo están tomando la alimentación de lo que nosotros tenemos. Además, si se tienen trampas y venenos que les recuerdo deben ser colocadas por un agente externo, pues se debe hacer un control rutinario de cómo van esas trampas y venenos si realmente están funcionando. Se debe hacer una verificación periódica de si hay por ahí nidos o algo que nos indique que hay presencia de estas plagas con nosotros. Hay que también no dejarlas entrar como lo dijimos ahorita. Entonces, para esto, en las instalaciones debemos hacer una inspección de instalación para evitar el ingreso de ellas. Debemos no mantener material en desuso. Si tenemos materiales, tenemos cajas de cartón, cajas de madera, papel, que nosotros ya no usamos, sencillamente saquémoslo. ¿Por qué? Porque ese material en desuso atrae cucarachas, atrae roedores y por eso es que ellos se amangan con nosotros. Entonces es importante no guarden nada que no utilicen, muebles que ya no utilicen, sáquenlos, no guarden absolutamente nada que no estén usando. Hay que mirar que los reservorios de agua estén en buenas condiciones, estarlos lavando, estarlos rotando el agua para evitar que se genere, se convierta en un foco de contaminación. Si tenemos escaleras, pasos, estructuras elevadas, estar revisando a ver si de pronto hay nidos. No solo nidos de aves, también nidos de cucarachas, nidos de ratones, porque ahora más adelante vamos a ver cómo se comporta. Miremos si en las paredes tenemos ranuras y si tenemos ranuras es importante que las sellemos o que le digamos a quien corresponda para que las sellemos,
porque por esas ranuras se nos pueden meter en especial las cucarachas. Y si son ranuras un poquito amplias, por ahí también se nos pueden estar metiendo los ratos. Miremos que no hayan aberturas entre el techo y la pared, porque a veces hay unas separaciones. Y si tenemos esas separaciones, colocarle malla o anjeo para evitar que ellos se ingresen. Ojo, los desagües. Las rejillas que van encima de los desagües o sifones deben estar siempre ajustadas. ¿Por qué? Porque si ellas no están ajustadas, simplemente están puestas, los ratones fácilmente golpean la tapa, la tumban y por ahí ellos se pueden meter. Lo van a ver ahora en un video que les voy a compartir. Entonces es importante que esas rejillas estén bien ajustadas y que si no están bien ajustadas, pues quien corresponda las arregle o si nos corresponde a nosotros, pues también mantenerlas bien ajustadas. Las ventanas deben estar en lo posible con anjeo. ¿Para qué? Para evitar que ingresen pájaros, que los pájaros son muy bonitos, pero ellos empiezan a traer ramas y empiezan a generar descontaminación en el área de proceso. También evitar que entre moscas, evitar que entren cucarachas. Los marcos de las puertas y las ventanas deben ser herméticos, de sellado hermético, para evitar dejar espacios por los cuales se nos pueda colar alguna de estas plagas. Entonces, miremos para no dejar anidar qué debemos hacer. Debemos mantener unas buenas prácticas en el almacenamiento. Ya hablamos de que el almacenamiento lo hacemos rotando los productos, teniendo en cuenta primeras entradas, primeras salidas, el alimento no se puede colocar en el piso, hay que utilizar estivas, no dejarlos muy cerca a la pared para que haya ventilación y a su vez para que no llamen la atención de estos animales, de las plagas y roedores. Debemos hacer un manejo correcto de residuos. Ojo, hay que desocupar las canetas todos los días. Además de desocuparlas, hay que lavarlas, ¿cierto? Hay que lavarlas y eh, desinfectarlas. No solo lavarlas, también desinfectarlas. Y mientras se está colocando residuos ahí, hay que mantenerlas tapadas, bien tapadas para evitar que lleguen cucarachas y los mismos roedores. Hay que hacer un plan de limpieza y desinfección. Si nosotros dejamos el área de proceso, el restaurante, el área de servido, lo dejamos limpio y desinfectado todos los días, vamos a evitar que las cucarachas, los roedores vengan porque no van a encontrar comida. En el caso de las casas, es importante que en la casa, cuando tenemos mascotas, por favor, no dejen comida en los recipientes en las noches. ¿Por qué? Porque así como le sirve de comida a su gato, a su perro, es también un foco de comida para las cucarachas y también para los roedores. Entonces, a la vez que le estamos dejando comida a la mascota, le estamos dejando de pasito comida a los roedores y a las cucarachas. Entonces, ¿qué es lo importante? Que no, cuando ustedes ya se vayan a dormir, cojan esa comida de sus mascotas, la guarden y laven la taza muy bien con agua y jabón para que no quede la grasa de la comida del concentrado porque eso atrae las cucarachas. Se puede hacer un control químico, pero ojo, recuerden, un control químico que es colocar insecticidas, rodenticidas, cucarachicidas, en el caso de las empresas de alimentos o restaurantes, debe ser aplicado por un agente externo que esté certificado. También hay controles físicos como las lámparas, las trampas, el ultrasonido, que el ultrasonido aleja moscas, zancudos, roedores, cucarachas. Y ojo, si son trampas para roedores, nuevamente recuerden que deben ser colocadas por un agente externo que esté certificado. Ojo con los venenos que colocamos en la casa. ¿Por qué? Porque si tienen mascotas o si tienen niños, colóquenlos donde ellos no los puedan alcanzar. Revisemos ahora cada uno de de estas plagas. Vamos a concentrarnos en tres: los roedores, las moscas y las cucarachas, que son las que más están con nosotros. En el caso de los roedores, es importante que no estén con nosotros porque ellos, pues, además de que son un poco de contaminación, transmiten algunas enfermedades. Cuando ellos muerden a las personas, puede transmitirse la fiebre, se puede transmitir la rabia,
Por el contacto con heces y orina se transmite la leptospirosis, el parasitismo, la cariomeningitis y la salmonelosis. ¿Cómo así que contacto directo con las heces y orina? Claro, los ratones pasan en la noche por donde está la comida y entonces ellos dejan ahí sus excrementos, pueden dejar ahí su orina y eso hace que se contaminen los alimentos. Por eso es importante que eh, mantengamos todo limpio, desinfectado y que al otro día, antes de utilizar las cosas nuevamente, volvamos a limpiarlas. Ojo con los enlatados. Toda la comida que viene enlatada, la gaseosa, los jugos, las cervezas, todo el atún, todo lo que venga enlatado, es importante que ustedes, antes de utilizarlo, laven esas latas, antes de destaparlos, sobre todo por encima, lávenlas muy bien para evitar que si hay residuos de exceso de orina, pues vengan a caer al alimento y luego sí la vamos a destapar. Por la picadura, pues se transmiten ectoparásitos y también por el pelaje se puede transmitir la pulga de la rata. Ojo que hay que tener mucho cuidado con nuestras mascotas porque las pulgas de la rata se pueden estar pasando a las mascotas. Por las tenias, puede aparecer tenias en las mascotas por la ingestión de las pulgas. Entonces, quiero ahora compartirles un video sobre las ratas y quiero que por favor le pongan mucha atención para que vean cuál es el comportamiento de ellas, que ellas, cómo son de ágiles, son muy astutas es importante que veamos esta parte. Ellas adicionalmente tienen un diente muy grande que les va creciendo todos los días y por eso es que ellas roen todo lo que son los alimentos, la madera, los cables, todo lo que ellas puedan lo van royendo porque necesitan desgastar ese diente. Adicionalmente, las ratas se reproducen de una manera súper gigante. Cada rata puede tener 7 ratones. De esos 7 ratones a los 2 meses ya las que son hembras están en capacidad de reproducirse nuevamente. También es importante que tengamos en cuenta que ellas tienen un sistema en su sociedad que hace que las ratas viejas sean las que vayan a inspeccionar lo que es la comida. Si la rata come y se muere, las demás ratas asocian el último alimento que ella comió y por eso es que ellas no van a consumir ese alimento. Entonces, sencillamente no empiezan a funcionar los venenos que ustedes empiezan a colocar. Por eso es importante que lo haga es un agente externo que esté certificado, que ya sabe cómo es el comportamiento de las ratas. Buscar un producto que ellas no puedan detectar fácilmente porque asocian lo último que la rata que comió, la que murió. Entonces, por eso es importante que nos fijemos en estos comportamientos y evitar así que ellas puedan estar con nosotros. Entonces, voy a compartirles el video para que ustedes, es muy corto, para que ustedes presten atención. Los investigadores. Cuando llega la noche, se atreven a salir de sus madrigueras. Ratas. La Tierra está poblada por miles de millones de ratas. Nada está a salvo de ellas. Penetran en sótanos y depósitos, en fábricas y negocios, en restaurantes públicos y despensas privadas. Trepan por tuberías y cables. Nada las detiene. Las ratas alcanzan siempre su objetivo. Mire por dónde ingresó esta rata.
Viven donde encuentran alimentos, es decir, prácticamente en todas partes. En las alcantarillas, vertederos de basuras, instalaciones industriales y jardines, a orillas de los ríos, en puertos, casas y granjas. Las ratas devoran todo aquello que les gusta. Y les gusta casi todo. Causan daños por cientos de millones en todo el mundo. Mire cómo se lleva el salchichón que está colgado y se supone que no debería cansar. Año tras año. Las ratas viven en las proximidades del hombre y los animales domésticos. Las ratas destruyen materiales. Los afilados dientes de las mandíbulas superior e inferior actúan como poderosos cinceles. Las ratas roen materiales de embalaje, cables y alambres. Causan cortocircuitos en las conducciones eléctricas. Paralizan computadoras e interrumpen procesos de producción industrial. Las ratas son plagas higiénicas. Un ejemplo, Aquí son plagas antihigiénicas. excrementos de rata en los cereales. Cuando se limpia el grano, los excrementos son convertidos en un polvo muy fino que se distribuye uniformemente. Si no se combate a las ratas, sus excrementos y orina pueden contaminar nuestros alimentos. Las ratas son vectores de enfermedades. Las ratas y sus parásitos pueden transmitir ciertas enfermedades, como por ejemplo la fiebre Sodoku, la salmonelosis, el mal de Weil, el tifus o la peste. Existen muchas especies de ratas. Las más dañinas son las pardas y las ratas negras o comunes. Las ratas pardas viven preponderantemente en el suelo. Su pelaje, cuyo color puede variar del marrón al gris, les permite camuflarse muy bien. Algunos ejemplares pesan más de medio kilo. La rata parda construye madrigueras subterráneas en campo abierto. Prefiere las cercanías del agua. Nadadora resistente, puede penetrar desapercibida en las moradas del hombre a través de las alcantarillas. Las ratas negras o comunes son algo más pequeñas. Su pelaje es negro o marrón grisáceo. Como en sus orígenes habitaban en los árboles, prefieren los pisos altos o tejados donde construyen sus nidos. Cuando se siente en peligro, la rata negra huye invariablemente hacia arriba. Las ratas viven siempre en grandes comunidades. Y las colonias crecen rápidamente, pues las ratas son muy prolíficas. Una rata hembra produce cada 2 meses una camada de unas 7 crías que después de 2 meses están a su vez en condiciones de procrear. Como todos los animales que viven en manadas, las ratas tienen un riguroso orden social. Ello no impide que luchen constantemente para defender su jerarquía y su territorio. Fuera de sus madrigueras, los roedores tienen trayectos fijos que marcan exactamente con orina. Los senderos muy frecuentados por las ratas presentan una ausencia total de vegetación, por lo cual pueden ser identificados fácilmente. Cuando las ratas encuentran una abundante fuente de alimentos,
Suelen acumularlos, haciendo reservas. De esa manera, pueden permanecer en sus madrigueras en caso de peligro, sin necesidad de salir en busca de comida. Una de sus características es la desconfianza ante todo cambio en su hábitat. Primero, los alimentos son investigados con escepticismo y solo los ingiere después de cuidadosos olfateos y cautelosas pruebas. Las experiencias negativas se difunden rápidamente por la manada. Ello constituye un problema, por ejemplo, para los venenos agudos de efecto rápido. La colonia está informada sobre el peligro y evita esos cebos. Como las ratas reconocen la relación de causa-efecto, surge una aversión al cebo que debe evitarse para lograr un rodenticida eficaz. Bueno, muy bien. Entonces, vean ustedes cómo es el comportamiento de estas ratas, ¿cierto? Y por qué es que debemos tener cuidado y evitar que ellas estén con nosotros. Entonces, además, pueden ver ustedes que a veces nosotros colocamos un veneno y decimos, ah, sí, funcionó, por fin me deshice de la rata. Y resulta que no se deshizo de ella. Lo que pasó es que ya se llevaron su comida para su madriguera y allá la pueden tener 2 y 3 meses. Ya a los 3 meses que se les acaba la comida vuelven a salir. O sea que nunca me deshice de ella. Entonces, por eso es muy importante que estemos atentos a rastros de orina, rastros de popó que pueda haber de ellas por ahí y que pueda ser un indicador de que tenemos compañía. Revisemos ahora lo que tiene que ver con las cucarachas. Las cucarachas prefieren vivir en lugares calientes, húmedos, oscuros y ojo, las cucarachas son nocturnas. Entonces, el que diga que en la casa o en el restaurante o en el lugar del almacenamiento o en el área de servido no hay cucarachas, los invito a que vengan por la noche a revisar a ver qué tan cierto es eso. Ahora también más adelante vamos a ver un video donde nos van a contar algunas particularidades de ellos. En épocas de lluvia, ellas invaden en gran cantidad los ambientes domésticos porque esa humedad hace que ellas proliferen y por eso empezamos a encontrarlas más seguido. ¿Por qué es peligrosa la cucaracha en relación a los alimentos? Porque ella regurgita alguna de sus comidas parcialmente digeridas. ¿Qué quiere decir esto? Que la cucaracha come su alimento y a la vez va vomitando y va haciendo popó y eso contamina el alimento. Como no las vemos, no hay problema. Y si las vieran, comería. Con el pegante de una estampilla, ¿se acuerdan antes que existían las estampillas que le colocaban las cartas, que eran muy pequeñitas esas estampillas? Con el pegante de esa estampilla pueden alimentarse durante un mes perfectamente sin ningún problema. Es decir, necesitan poca comida para poder mantenerse. Les encanta, les fascina la boca, las pestañas, la grasa que hay en las pestañas de los humanos. Por eso es muy importante mantener todo higiénico allá en el restaurante, en el área de servido, porque a veces se acuestan los niños y si hay cucarachas, a ellas les encanta parasarse por esta parte de la boca y por las pestañas porque les encanta esa grasa que hay ahí. Entonces es muy importante que seamos muy higiénicos, la limpien y desinfecten. ¿Cómo podemos controlar las cucarachas? Pues eliminando el refugio. ¿Cómo eliminamos refugio? No mantengamos cajas, no mantengamos cosas de madera que ya no se usan. Si nos traen los vegetales en las cajas de madera, en los guacales, por favor, esos guacales son ideales para las cucarachas. No los dejen ingresar, saquen una canasta y lleven, pasen el alimento para ahí y asegúrense que las cucarachas no entren. Allá le encanta estar la cucaracha alemana. Revisen si hay grietas en las paredes y si hay grietas, por favor, avísenle, infórmenle a quien corresponda para que hagan el favor y las tapen para evitar que por ahí se nos cuelen esas cucarachas. Y realicen un control químico, pero recuerden, el control químico lo hace un agente externo que esté certificado en el control de plagas y roedores.
¿Qué más podemos hacer? Ser muy cuidadosos con la limpieza. Entonces, ojo, no dejemos restos de alimentos. ¿Por qué en el suelo? ¿Por qué ni la loza para el otro día? ¿Por qué para lavarla al otro día? ¿Por qué? Porque esto atrae las cucarachas. Ahí les estamos dejando la comida para que ellas vengan. Entonces, si nosotros les dejamos comida, pues obvio que ellas van a estar con nosotros. Entonces, es muy importante que la loza no la dejen para el otro día, la laven el mismo día, que no le dejen la comida a la mascota, la tacita de la comida a la mascota o untada de grasa de la comida a la mascota, porque eso las atrae, les atrae mucho. Mantener los productos alimenticios y los alimentos para mascotas en envases, en tarros, en contenedores que estén perfectamente sellados. Si te vamos a dejar alimentos por fuera en la nevera, porque muchos alimentos se pueden dejar por fuera de la nevera, debemos dejarlo en un recipiente que tenga tapa y dejarlo bien tapado. No dejar, ya lo dije, ni comida, ni tampoco agua para los animales en el suelo, porque así como los animales tienen acceso a agua, los ratones también y las cucarachas también. Entonces hay que mantener, estarle lavando la taza constantemente a las mascotas para, tanto la comida como la del agua, para evitar que ellas vengan ahí a comer. Eh, Vaciar con frecuencia los tubos de la basura. Ojo, los contenedores de la basura siempre deben vaciarse todos los días en el área de proceso, en la cocina, en el restaurante, los contenedores de la basura del área de servido, todos deben vaciarse al terminar la jornada de trabajo. Además de vaciarlos, hay que lavarlos y hay que desinfectarlos. Evitar la fuente de humedad como fugas de cañerías, dejar por ahí restos de agua en los orillos de las paredes. Por eso es importante que cuando hacemos el aseo dejemos todo limpio y además de limpio y desinfectado, seco. Hay que dejar todo muy seco para evitar que ellas aparezcan. ¿Qué más podemos hacer? Miremos que no hayan cucarachas escondidas en las cajas que tenemos por ahí, sellar las grietas y las hendiduras, de modo que las cucarachas no se metan por ese lado. Hay que controlar los alrededores de los aparatos, de los equipos eléctricos. ¿Por qué? Porque generan calor y a ellas les gustan los lugares así como calienticos. Mantener limpio debajo y detrás de los aparatos eléctricos para evitar que ellas se amañen ahí, por lo que son lugares tibios. Almacenar los alimentos empacados y sellados correctamente. Repetir periódicamente el tratamiento de eliminación de cucarachas, pero recuerden que lo debe hacer un ente certificado. Si ustedes son los que contratan a esa persona para que haga la eliminación de cucarachas, fíjense que roten los cucarachicidas cada determinado tiempo, porque si no, ya después las cucarachas no van a consumir ese veneno y se van a quedar con nosotros. Voy a compartirles un video para que vean el comportamiento de las cucarachas y un detallito que nos dan ahí. Cuando termine el video les digo cuál es ese detalle para los que estamos convencidos que no tenemos cucarachas. Mejor nos aseguramos. No estoy diciendo que en todas partes debe haber cucarachas. No, estoy diciendo que nos aseguremos que tenemos todo debidamente tapado, higienizado, desinfectado y que realmente no hay cucarachas. Entonces voy a compartirles el video. Algunos datos importantes que tienes que tener. Ya les comparto un momento, por favor. ¿Usted está buscando una residencia permanente para los Estados Unidos y es profesional en las áreas? Las cucarachas. Estas las podemos encontrar en la cocina, comedores industriales e industrias que procesan alimentos. Los tres tipos de cucaracha que podemos encontrar son los siguientes. La cucaracha americana. Esta cucaracha tiene una longitud de 3.5 a 4 centímetros de largo. Su color característico es el marrón rojizo.
Este tipo de cucarachas presentan dimorfismo sexual. Esto significa que las cucarachas macho son más grandes que las hembras. Generalmente viven en zonas húmedas, con temperaturas cálidas y lugares oscuros. Este tipo de cucarachas no soporta las temperaturas bajas. La cucaracha germánica. El tamaño de esta cucaracha es de 1.2 a 1.5 centímetros. Esta es una cucaracha más común que podemos encontrar en las casas habitacionales. Generalmente les atraen los alimentos ricos en fécula como el pan, la harina, las papas. Los podemos encontrar comúnmente en lugares húmedos y oscuros. La cucaracha oriental. Esta cucaracha tiene un tamaño de 2 a 3.5 centímetros y es de color negro. Estas las podemos encontrar en lugares donde hay materia orgánica en descomposición, en alcantarillas, sótanos, patios y jardines, ubicaciones con mucha humedad a una temperatura aproximada de 20 a 29 grados centígrados y con muy poca luz. Los machos tienen alas, pero estas solo cubren 2/3 de su abdomen, por lo que estas cucarachas no pueden volar o planear. ¿Cómo saber si tienes plagas de cucarachas en la industria o en tu casa? Los lugares en los cuales tienen gran cantidad de cucarachas presentan las siguientes características: fuerte olor a aceite, presencia de heces, estos parecen granos de pimienta, bolsas de huevo en forma de cápsula de color café, rojizo oscuro o negro, de apariencia lisa y brillante. Algunos datos importantes que tienes que tener en cuenta sobre las cucarachas son los siguientes. Estos portan una gran cantidad de microorganismos y generan enfermedades. En general a todas las cucarachas les gusta vivir en lugares oscuros y calientes. Por ejemplo, agujeros, cuarteaduras en las paredes, gabinetes, cajas, entre otros. Las cucarachas son normalmente nocturnas, por lo que si ves una cucaracha en el día, esto significa aproximadamente 10 cucarachas escondidas. Can't go. Muy bien. Entonces, fíjense lo que nos acaban de decir. Si tenemos una cucaracha en el día, la vemos en el día, más o menos hay 10 cucarachas escondidas. Entonces, ojo con eso. Hay que mantener todo limpio y desinfectado para evitar que ellas estén con nosotros. Porque ya vieron, ella es portadora de muchas enfermedades, contamina con sus microorganismos, porque como les gusta la suciedad, entonces ellas lo que hacen es que eh, con sus patas transportan microorganismos, con sus alas transportan microorganismos, además de toda la suciedad que es característica de ellas. Hablemos ahora de las moscas. Ellas es portadora de microorganismos por lo mismo que acabamos de hablar de las cucarachas, porque ellas en sus patas y en sus alas transportan microorganismos porque les encanta la suciedad. También como las cucarachas, ellas regurgitan la comida y depositan excrementos al mismo tiempo, es decir, ellas comen, vomitan y defecan al mismo tiempo. Como no las vemos, no pasa nada. Si las viéramos, comerían. Se crían en materia orgánica en descomposición, tanto animal como vegetal, en basuras, por eso es importante que la basura permanezca tapada y que cuando desocupamos el contenedor de la basura lo lavemos y lo desinfectemos. Les encantan los excrementos y la carroña. Es importante cómo podemos controlarlas. Podemos utilizar insecticidas, pero en este caso recuerden que lo hacen un ente certificado en control de plagas. Podemos utilizar las rejillas que están colocando o que ustedes observan acá, aunque también existen las cintas donde o los platos donde las moscas quedan pegadas. Pero yo les pregunto, si ustedes entran a un restaurante y ven la cinta ahí colgando llena de moscas, entran y comen, no sé qué tan estético sea eso, pero pues es una opción. También tenemos lámparas con rayos ultravioleta que nos pueden ayudar para eliminar las moscas. Y algo muy importante, debemos eliminar el agua que tengamos estancada. No debemos tener depósitos de agua por ahí porque vamos a llamar esas cucarachas.
Igualmente, como los roedores y como las cucarachas, pues vamos a mirar un video que nos va a permitir conocer un poco más de las moscas. Algunos datos importantes que tienes que tener en cuenta. Estos portan en lugares oscuros. Las cucarachas son normalmente Eres estudiante y tienes que hacer un mapa conceptual de un texto enorme y no sabes por dónde empezar. Eres profesor y excremento, animales muertos, entre Permítame. las moscas. Las moscas son insectos voladores que nacen y viven en la basura, desperdicios, excremento, animales muertos, entre otros. Las moscas son un vector de transmisión de enfermedades, pudiendo transmitir más de 30 enfermedades, como por ejemplo la shigelosis, campilobacteriosis, fiebre tifoidea, tuberculosis, parásitos intestinales y otras más enfermedades. Los tipos de mosca más comunes los mencionaremos a continuación. La mosca doméstica. Estas moscas son portadoras de enfermedades infecciosas, ya que se posan sobre excremento, materia orgánica en descomposición, y al revolotear de un alimento a otro, las moscas dispersan microorganismos y facilitan la putrefacción. Es muy habitual encontrarlas en entornos urbanos y rurales. Entran a viviendas, tiendas, granjas e industrias. El tipo de alimentación de estas moscas es que aspiran directamente los líquidos por medio de la trompa, o bien, primero disuelven los sólidos al vomitar sobre ellos enzimas digestivas y los absorben seguidamente. Una mosca adulta es aproximadamente de 5 a 8 milímetros de largo. Presentan en el tórax un color gris con 4 líneas oscuras en el dorso. Tienen ojos grandes y de color rojo. La mosca metálica es una mosca de color verde o azul. Es un díptero de la familia de los califoridos, con el tórax y el abdomen de color verde o azul metálico brillante. Es una de las especies más grandes y en la fase adulta se alimenta de néctar de flores y de sustancias líquidas excretadas por cadáveres. Estas tienen un tamaño de 8 a 18 milímetros. Actualmente la mosca verde es una de las especies que se utiliza en la medicina forense para saber cuánto tiempo lleva de muerto una persona. La mosca de la fruta. Este tipo de moscas se reproducen en zonas donde se encuentran residuos en fermentación, frutas, verduras, cerveza, vinagre. Las larvas se alimentan de bacterias y levaduras de fruta y verduras en putrefacción. También se puede encontrar en algunas zonas de drenajes y en utensilios de limpieza sucios. Este tipo de mosca daña a la fruta picándola y depositando los huevos en ellos, lo que por consecuencia la fruta se descompone por las acciones de bacterias y hongos, lo cual causa pérdida de cosechas. El tamaño de este mosco va de 3 a 5 milímetros de largo. Es de color marrón o moteado en color, de ojos rojos y brillantes. La mosca de los drenajes. Este tipo de mosca es conocido como mosca de la humedad, ya que podemos encontrarlo en las duchas, alcantarillas y pasan a los edificios por los desagües. También podemos encontrarlos en troncos húmedos y montones de hojas húmedas. La mayoría del tiempo se mantienen posadas sobre las paredes y su vuelo es lento. Este tipo de moscas se alimentan de materia orgánica y aguas negras. Tienen un tamaño de 4 a 5 milímetros de largo. Son de color gris oscuro, blancas, negras o pardas. La mosca de la carne. Este tipo de mosca se desarrolla en la carne muerta y estiércol, por lo que se le considera un vector importante para la propagación de agentes patógenos. Esta mosca conserva los huevos hasta que están casi listos para nacer. Cuando eclosionan, se entierran en la materia orgánica y ahí pupan. Esta mosca tiene un tamaño de 7 a 20 milímetros de largo. Es de color negra grisácea, sin tonos metálicos. El abdomen también es de color gris claro, con manchas similares a un tablero de ajedrez. Mosca doméstica. Este tipo de mosca se desarrolla en materia orgánica semilíquida, que se encuentra en proceso de descomposición, por lo regular en los desechos de alimentos tanto vegetales como animales. Normalmente lo encontraremos en cestos de basura y en contenedores. Este tipo de moscas no se sienten muy atraídos por la luz ultravioleta, pueden transmitir infecciones a los ojos de los humanos,
y en el ganado producen infecciones oculares y mastitis. Este tipo de mosca es muy similar a la mosca doméstica, pero es un poco más pequeña. Tiene un tamaño de 4 a 6 milímetros de largo en la etapa adulta y llegan a alcanzar hasta 9 milímetros de largo. Estas presentan un tórax color gris, con 3 bandas de color negro muy tenue. El abdomen de las moscas hembras es gris y ovoide, y el de los machos es estrecho y con manchas amarillo claro, y presentan unos grandes ojos. Este tipo de moscas normalmente se encuentran retiradas de las casas, más comúnmente se pueden encontrar en establos y sobre los animales. Pocas veces se posan sobre los alimentos, aunque estas pueden provocar miasis. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. En la parte Muy bien. Entonces, como pueden ustedes observar, tenemos variedad de moscas para todos los alimentos que hay. Entonces, es importante este control de moscas que nosotros podamos hacer para poder evitar que ellas estén con nosotros. Debemos dejar todo tapado. Miremos qué medidas preventivas podemos hacer para el control de plagas. Primero, mantener las canecas de la basura tapadas y ya saben, cuando las desocupen, las lavan y las desinfectan. Limpiar todos los restos de comida. Si estamos en los restaurantes, si estamos con los niños, hay que mirar no solo que quede la mesa bien limpia por encima y las patas, sino que quede limpia por debajo. Porque a veces los niños, bueno, con las manos untadas de comida, tocan la mesa por debajo. Barrer los suelos debajo de los equipos. Ya vieron que a las cucarachas les encantan los lugares tibios, entonces hay que barrer y trapear. Limpiar la grasa de las estufas. Cuando terminemos la jornada de trabajo, todos los equipos, la estufa, los mesones, los implementos de trabajo deben quedar limpios y desinfectados. No guardar cosas en cajas de cartón, porque ya vieron que las cajas de cartón atrae cucarachas. No tener basura cerca a la cocina. Ustedes saben que en el área de proceso, en la cocina, no debe estar la caneca de la basura. Si tenemos una caneca para recoger los desperdicios, la de cáscara, el residuo de cáscaras, pues debemos sacarla tan pronto terminamos de hacer la preparación que estemos elaborando. Ya vieron que las rejillas de los sifones deben estar bien ajustadas, porque si no por ahí se nos cuelan los ratones y también se nos pueden estar colando las cucarachas. Las ventanas deben estar ajustadas para evitar el ingreso de ellos y miremos pero constantemente las paredes. Reparemos los huecos reparemos las paredes que tengan huecos o que tengan algún tipo de hendidura, porque por ahí se nos pueden estar colando las cucarachas. Entonces, todos estos pasos son importantes para el control de plagas que debemos tener y que debemos seguir para lograr que ellas dejen de estar con nosotros, que no se nos vayan amañando en el área de proceso o en la casa, en la parte de la cocina. ¿Qué medidas físicas podemos utilizar para el control de plagas? Podemos utilizar luz ultravioleta, las trampas de pegante, pero como les digo, pues si en un restaurante usted llega y encuentra la cinta llena de moscas, no es como muy recomendable para comer. Las trampas para los ratones, pero recuerden que las debe colocar un ente que esté, una empresa externa que esté certificada. En cuanto al control químico, se puede utilizar plaguicidas, rodenticidas, cucarachicidas, pero lo hace una persona certificada. Si lo hacemos en la casa, es importante tener en cuenta que pueden haber niños o pueden haber mascotas, entonces hay que saberlos colocar para evitar algún problema con ellos. Tengan en cuenta que la basura debe ser almacenada en contenedores con bolsas y tapas y que los contenedores o canecas de la basura deben ser lavados y desinfectados cuando se desocupan. La basura se retira de la cocina cuando se finaliza cada turno de trabajo o durante el día varias veces si se requiere. No almacenar productos descubiertos o en envases sucios. Recuerden que si almacenamos alimentos en algún contenedor,
Este debe estar limpio y además debe tener tapa para mantener la tapa ajustada. Los alrededores del restaurante y del área de servicio deben estar libres de basura o de materiales inservibles. Revisemos que alrededor no haya por ahí muebles o cajas de cartón o de madera, porque ya vieron que allá les encanta estar las diferentes plagas. Se deben proteger las puertas y ventanas y los ductos de aire con mallas o rejilla fina. Una vez hemos visto todo esto de las plagas, ya vimos los roedores, ya vimos cuáles son los hábitos de ellos, lo mismo hicimos con las cucarachas y con las moscas, las conocimos, miramos qué es lo que debemos hacer para evitarlos. Entonces, ahora van ustedes a realizar la siguiente actividad. Cada uno me va a decir qué medidas de control de roedores, cucarachas, moscas, hormigas aplican o aplicarían en su área de trabajo. Las personas que están trabajando en el restaurante, que son manipuladoras, pues cómo lo harían ahí en el restaurante. Las personas de servicios generales, cómo lo hacen en el área de servido de la comida a los niños. Las personas que son del área administrativa, cómo harían ese control de roedores, cucarachas, moscas, hormigas en sus casas. Entonces, como ustedes no tienen acceso al restaurante, entonces lo van a hacer el ejercicio que cómo lo harían en sus casas. Nuevamente, ¿cómo hacemos la actividad? La podemos hacer en un archivo, o en un PowerPoint, o en Word, y la subimos al WhatsApp del grupo, o escribimos en un cuaderno, tomamos la foto y la subimos al WhatsApp del grupo, o me graban un audio y lo suben al WhatsApp del grupo. Muchas gracias por su atención. Quedo atenta a sus inquietudes que ya saben, me las plantean por el WhatsApp del grupo y al envío de sus actividades. Nos vemos en nuestra próxima clase.